Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvar Carvajal y les doy la bienvenida a nuestra materia. Una breve reseña sobre mi persona. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas. Magíster Sesentero en Investigación de Operaciones, Programa Avanzado de Gerencia PAC 54 de Liesa, licenciado en Psicología y profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la casa que hoy nos acoge acá en nuestros estudios, la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos entonces nuevamente a lo que es psicometría y el presente video lo tengo dividido en dos bloques. Uno que respecta al núcleo temático número 1, ambos son núcleos teóricos. Y el primero, en la primera parte del video, repito, vamos a hablar sobre el núcleo temático 1 y posteriormente el núcleo temático 2. Vamos a hablar sobre nuestra sumativa de este bloque y posteriormente el reto que les voy a dejar para la clase siguiente. Contenido de esta primera parte, hablaremos del plan de evaluación del curso, de la bibliografía recomendada, hablaremos de la unidad temática 1, que es la psicometría, y de qué trata la psicometría. El plan de evaluación del curso ya lo tienen en el sistema. Básicamente, el plan de evaluación del curso está dirigido o está referenciado a lo que es inicialmente la actividad síncrona número 1 que estamos desarrollando el día de hoy. Y vamos a la misma, la vamos a corregir a través de lo que vamos a conocer como la actividad sumativa que vamos a desarrollar, que es la número 1, que va a consistir en un informe de investigación, se corrige a través de una rúbrica y vale el 50% de la nota. Y como ya ustedes saben, en el segundo esquema, vamos a desarrollar nuestra actividad síncrona número 2 para explicar el tema del contenido de lo que es nuestra sumativa número 2, que es un cuestionario que se corrige a través de un registro de observación y que muestra el 50% de la nota restante. Con ellos dos hacemos el 100% de la nota. La bibliografía recomendada la tenemos acá. Son libros que pueden obtener por internet. Pero básicamente a la hora de la investigación, en los esquemas actuales que tenemos y por las distancias que tenemos en las ciudades diferentes en que nos encontramos, vamos a ver que tenemos que utilizar fuentes virtuales. Y aquí vienen mis recomendaciones que las voy a recapitular dentro de un rato más adelante. Por favor, no utilicen Wikipedia, Econopedia o cualquier tipo de biblioteca genérica. Utilicen fuentes de la psicología o de la psicometría. Estamos en carrera, ya no estamos para estar buscando en el rincón de vago información sobre tal, aunque ustedes no lo crean, me han presentado eso. Igualmente, por favor, no utilicen blogs personales porque finalmente no sabemos el blog personal de Osvaldo Carvajal y resulta ser que Osvaldo Carvajal es un estudiante y simplemente hizo un trabajo y hizo un copy-paste y lo hizo mal, entonces nos está reportando información mm, no valedera. Y igualmente les digo, tengan cuidado con la psicometría. Eh, Perdón, no con la psicometría, quise decir con la inteligencia artificial, con el uso de la inteligencia artificial. Ya les dije anteriormente un poco mi versión al respecto, pero les voy a hablar de un caso real que se detectó en la Católica Andrés Bello la semana pasada en la Escuela de Ingeniería Industrial, en la parte de química. Una profesora mandó un trabajo para el uso de la inteligencia artificial y para sorpresa cuando llegaron los trabajos que utilizaron fuentes de inteligencia artificial, lo que es un elemento tan básico de la química como es la tabla periódica venía con errores, mm, productos de mal cruce de información de la inteligencia artificial, no me pregunte. 7 grupos de estudio, los 7 grupos tenían la tabla de inteligencia artificial mala porque la inteligencia artificial le arrojó resultados errados. Recuerden que estos son programas que unen información y no está validada, entonces hay que tener cuidado con ellos. La unidad temática 1 trata como competencia específica de analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de lo que son las pruebas psicológicas. Lo anterior lo vamos a desarrollar a través de un temario que consta de la definición de la psicometría, su desarrollo histórico, objeto, importancia y campo de aplicación, y la fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos basado en la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta de Leibniz.
Acá vamos a hacer un pequeño bosquejo de estos temas, pero ustedes en su trabajo sí van a tener que desarrollar estos temas un poco más a profundidad. Deben investigar, deben leer, deben aprender, tienen que saber qué implica la teoría clásica, implica la teoría de respuesta a Leibniz, dónde está el origen de la psicometría, para qué sirve, etcétera. En forma general, vamos a decir que la psicometría es el término más extendido y general que hace uso a lo que se conoce como la medición psicológica. Y esta medición psicológica no es más que buscar de alguna forma medir algo denominado comportamiento humano. Comportamiento humano es algo así como muy genérico, muy etéreo. Es como decir un concepto, definan el amor, definan vida, definan muerte. Son conceptos que no son absolutos. Le preguntamos a 10 personas y vamos a tener 10 personas, 10 conceptos diferentes. Y preguntamos a 1 millón y vamos a tener 1 millón de conceptos diferentes. A eso nos enfrentamos con lo que pudiéramos denominar comportamiento humano. Pero lo que sí está claro es que el objetivo de la psicometría lo que busca es obtener soluciones a un problema de cualquier proceso que tenga que ver con ese comportamiento humano o con lo que se conoce como investigación psicológica. Eh, es una manera de medir y usar resultados para poder identificar rasgos psicológicos en una persona en un momento determinado que tengamos la duda o que queramos descubrir. Y esto nos permite ser más certeros en un diagnóstico, dado que podemos medir a cierto grado comparativo un problema cualquiera. Esto lo vamos a explicar un poquito más a detalle ahora. Voy a decir que, según el autor Torres, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test psicológicos que permiten medir variables psicológicas con la mayor precisión posible. Entonces tenemos un autor aquí que nos dice que existen elementos desarrollados, conocidos como pruebas psicológicas o test psicológicos, que nos permiten entonces estudiar ese comportamiento humano que estamos hablando anteriormente. Castillero dice que la psicometría emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados con el fin de poder adquirir información respecto a un constructo determinado. Constructo es un aspecto psicológico de ese comportamiento humano que estamos hablando, a través de un elemento de medición que previamente ha creado. Ah, fíjate, entonces tenemos un elemento de medición que previamente ha determinado, que anteriormente dijimos que se denominaba test psicológico, pero que también emplea el cálculo estadístico y el análisis de resultados para poder verificar que ese constructo o problema que estoy estudiando eh, obtener un resultado al respecto de su medición. El objeto de la psicometría es medir los aspectos psicológicos de una persona, conducta humana, de modo que se le pueda asignar un valor numérico a una característica y que permite la comparación en contraste con otra persona. Esto nos permite entonces cuantificar y operativizar lo que es lo psíquico, y esto permite entonces un gran avance en la psicología. Entonces tenemos que la conducta humana la podemos medir, asignarle un valor y ese valor contrastarlo contra otros obtenidos de otras personas o otros resultados de alguna herramienta específica que se aplique y que entonces con ello podemos cuantificar y operativizar lo psíquico. Pongo, por ejemplo, la mayoría de ustedes en su gran, casi un 100% usualmente, han hecho un test de inteligencia, ¿no? Entonces vamos a medir nuestro IQ, nuestro grado de inteligencia. Y eso es un test psicológico. Ahora, existe infinidad de test psicológicos que miden inteligencia. Eso va en función de las escuelas, de las teorías psicológicas que dieron base a esa forma de medición. El hecho es que si yo aplico una prueba psicológica, una única prueba psicológica a cada uno de ustedes, yo voy a tener resultados diferentes, evidentemente. Puede ser que alguno sea igual que otro. Eso cae dentro de las probabilidades. Pero el hecho es que cuando yo les diga su índice IQ ¿es 90 qué? Es 90 sobre 100, que 100 es considerada la persona normal. Ah, ok, perfecto. Tengo 90 y 90 es que tengo algún déficit de capacidad mental. No, simplemente es un rango normal. ¿Y qué es basado en un rango normal? Ah, que el autor del test psicológico dijo que si daba entre 80 y 120 se consideraba normal.
Si es sobre 120, se considera ya una inteligencia de tipo superior, pero si es menos de 80, se considera que ya empieza a haber algún tipo de problema de déficit de inteligencia. Todo depende entonces de cómo se desarrolla el test, de cómo se define esa escala de medición de resultados y de los resultados que podemos obtener en un momento determinado basados en resultados anteriores que permitieron la generación de esa escala. De eso se trata. Entonces, la importancia de todo esto es que la psicometría nos permite inferir acerca de las capacidades, actitudes, personalidad y características que el ser humano posee, y todo ello buscando siempre lograr la validez y confiabilidad del instrumento psicológico que estamos utilizando para medir lo mismo. La validez y confiabilidad la vamos a ver más en el segundo núcleo temático 3 y 4, y van a tener que trabajar en este núcleo 1 y 2 con ella ya, que son un tema de básicamente desarrollo estadístico que nos permite entonces determinar si lo que estamos midiendo realmente mide lo que queremos medir. De eso se trata. Entonces, para terminar este primer bloque, tenemos que la psicometría nos permite medir los aspectos psicológicos de las personas, tales como conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y personalidad, pero también nos permite conocer a las personas desde un perfil deseado. Por ejemplo, si estuviéramos en el campo laboral, pudiéramos compararlo a un vendedor contra una persona de mercadeo, por ejemplo, y que este tema nos permite y nos amplía el campo de aplicaciones a la psicología clínica, a la orientación educativa, a la selección de personal, a la psicología forense o la psicología del deporte, entre otros. Convierte en una herramienta muy poderosa de análisis. Por eso yo les decía inicialmente que esto nos va a permitir ver uno de los primeros elementos serios de lo que es la carrera del psicólogo. Y con ello terminamos lo que respecta al núcleo temático número 1, que repito, lo van a tener que ampliar con la sumativa que vamos a explicar dentro de un momento. Luego caemos entonces en lo que respecta a nuestra actividad de núcleo temático número 2, que tiene que ver con el test psicológico. Y vamos a explicar la actividad sumativa número 1. La competencia específica de este núcleo busca estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Y tiene como temario la descripción de los test psicológicos, su definición, cómo están estructurados, su clasificación, cómo se administra e interpreta y las puntuaciones lineales estandarizadas que utiliza. Continuando, hablaremos de qué son los test psicológicos. Según Anastasio Urbina, son instrumentos de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Evaluación cuantitativa, numérica. Graham y Lilly hablan de que es una muestra estandarizada de conductas de la que pueden inferirse o predecirse otras conductas importantes. Entonces, él está hablando, o ellos están hablando, perdón, de que el resultado que yo estoy obteniendo se compara con otros estándares obtenidos anteriormente. Y que con ello yo mm, hago la predicción de un comportamiento determinado. Y la APA nos dice que es un procedimiento evaluativo por el medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada y punteada empleando un proceso estandarizado. La APA nos está diciendo, mira, está bien, tienen una muestra evaluada anteriormente y que es conocida, dominio especificado, y que una vez que evaluamos a nuestro paciente, empleamos una puntuación y lo comparamos con ese proceso estandarizado que teníamos. Lo que les comentaba anteriormente del índice de inteligencia. Entonces, yo puedo tener un índice de 95 y ese 95 lo comparo con los resultados anteriormente y digo, la persona tiene un IQ normal, por ejemplo. Los test psicológicos los clasificamos principalmente en dos grandes bloques y esto es importante porque lo vamos a utilizar para nuestro trabajo. Tenemos un primer bloque que se llama test psicométricos y otro denominado test proyectivos. Los test psicométricos se dice que están estructurados, sirven para ubicar a una persona. Su resultado final es una medida, se ajustan a normas cuantitativas, por ser una medida, miden características específicas, se basan en la teoría factorial o utilizan en la estadística,
puede haber respuestas correctas o incorrectas. La conducta que miden debe ser precisa y objetiva y se aplican sobre todo a adolescentes y adultos. En cambio, las proyectivas se ajustan a normas cualitativas, no cuantitativas, cualitativas. Se refieren a la personalidad total del individuo. Buscan una variedad de respuestas subjetivas, por lo tanto utilizan métodos denominados globalistas, que buscan englobar o agrupar en forma genérica, para buscar ese conocimiento de la persona. eh, los pacientes organizan su respuesta y como las respuestas son libres y subjetivas, son muy variadas, no hay respuesta incorrecta. Eso genera ambigüedad en las respuestas y interpretaciones diferentes dependiendo quién lo interpreta. Y son muy populares para lo que es aplicación a infantes. Los elementos que vamos a ver ahorita es parte de lo que van a tener que desarrollar en su trabajo de la sumativa del número uno, así que por favor prestemos atención. Todo test psicométrico está compuesto de un denominado manual de prueba. ¿Ok? Vamos a ponerlo dentro de un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, vamos a decir que Osvaldo Carvajal desarrolló un test psicométrico, y estoy diciendo test psicométrico, por lo tanto estoy diciendo que mide en forma cualitativa las características que vimos anteriormente y que se utilizan mayoritariamente para adolescentes en adelante. Eh, Vamos a decir que, por ejemplo, Osvaldo Carvajal desarrolló un método para un test psicométrico para depresión. ¿Ok? Entonces, Osvaldo Carvajal, como autor, tuvo que desarrollar un manual de prueba que debe constar de lo denominada ficha técnica. Debe estar basado en una fundamentación teórica sobre la depresión que haya originado ese test psicométrico. Debe escribir la prueba, debe de explicar su fundamentación metodológica y estadística y hablar de la validez y confiabilidad. ¿De qué trata esto entonces? Osvaldo Carvajal tuvo que haber dicho cómo se llamaba la prueba. Por ejemplo, test de depresión de Carvajal. El autor, Osvaldo Carvajal. El objetivo, busca medir depresión en pacientes, lo focalizo, por ejemplo, en un tipo de población, en adolescentes. Adaptación. Si, por ejemplo, ese test psicométrico que estoy evaluando en un momento determinado, Osvaldo Carvajal lo hizo para una población en España, ¿ok? Específicamente. Pero yo lo quiero traer a Venezuela, yo debo probar el mismo y entonces se genera lo que es la adaptación. Vamos a decir la tropicalización de ese test psicométrico, ya sea en lenguaje o en respuestas o preguntas realizadas, de tal forma de que pueda ser utilizado, porque muy probablemente por factores de cualquier naturaleza que pueden ser geográficos o culturales, o simplemente diferenciadores en la forma de la población que estoy midiendo en un momento determinado. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo los jóvenes en España que los jóvenes en Venezuela, a pesar que tengan la misma edad. Originan que se necesita hacer esa adecuación de ese test psicológico y eso se llama adaptación. La adaptación realizada por Pedro Pérez al test de depresión de Carvajal. La población, en este caso, lo dirigía a adolescentes, puede ser adolescentes, adultos, adultos mayores. Baremo. El baremo no es más que una tabla de medición. Si yo mido depresión y digo, por ejemplo, no tiene depresión, depresión leve, depresión media, depresión alta, yo tendré que determinar en una escala determinada cómo sé cuándo es depresión leve, cuándo no hay depresión o cuándo es una depresión mayor. Eso lo determino yo en el test que vaya a determinar. Esa tabla de decir si el paciente tiene tantos puntos de tal cosa es lo que conocemos como baremo. La forma de aplicación, si es a través de un cuestionario, a través de preguntas en vivo, ¿cómo se aplica ese cuestionario? El tiempo de aplicación, ¿cuánto tiempo se le da a un paciente para que responda una pregunta? O el test completo. Y materiales si necesita algún otro recurso para la aplicación del test psicológico psicométrico que estoy analizando. En todo caso, todo test psicométrico debe tener lo que se conoce como cuadernillo de aplicación. Cuadernillo de aplicación está conformado por reactivos y cada reactivo no es más que una pregunta. En psicología, cuando decimos una pregunta, estamos hablando de un reactivo. Por ejemplo,
en mi test de depresión yo pudiera preguntar, ¿usted cuando se levanta de mal humor? Eso es una pregunta. Eso es un reactivo, ¿de acuerdo? En psicología. Una pregunta es un reactivo. Y mi cuestionario, entonces, mi test psicométrico tiene una serie de preguntas y esas preguntas o ese listado de preguntas es lo que se le conoce como cuadernillo de aplicación. Además de eso, tiene un protocolo de respuesta, ¿no? Si estoy estudiando depresión y la pregunta que hice anteriormente, ¿usted se levanta de mal humor? La respuesta es no. Entonces, aparentemente para esa pregunta no tiene una implicación sobre lo que es depresión. Pero si dice sí, probablemente sea una variable que me afecte al paciente, no necesariamente hay que compararla con otra, que pudiera afectar a la depresión del paciente. El hecho es que yo tengo una serie de preguntas con respuestas posibles dependiendo de lo que quiera medir. Además de eso, les comenté, yo pudiera tener otros elementos que apoyen la elaboración del test psicométrico, por ejemplo, dados, tarjetas, cintas o cualquier otro elemento que en un momento determinado pudieran complementar cómo le llevo yo el test psicométrico a mi paciente. Y tengo una hoja donde registro la respuesta. Entonces voy haciendo preguntas y voy registrando las respuestas como tal para después poder contabilizar los elementos de la respuesta a un momento determinado. Una vez que las tengo ya determinadas, acudo a lo que es el baremo. El baremo, repito, es la escala que me permite a mí determinar bajo cierto porcentaje o cierto número de respuestas dónde está ubicado mi paciente. ¿Ok? En este por lo menos que mostramos el test de Raven, que estamos midiendo capacidad intelectual, en la parte de abajo vemos que el puntaje me genera una escala de igual o superior a, igual a, pero al final lo que tengo es que me está indicando que la capacidad intelectual es superior o deficiente en un término más bajo. Y tengo unos términos intermedios que me miden en función de los resultados obtenidos cómo funciona la escala. Eso lo determina el autor del test y nosotros lo que vamos a medir y ver dónde caemos en un momento determinado dentro de ese baremo. Esto, en forma general, es lo que conforma un test psicológico. ¿Ok? Yo lo que quiero en este, y es el primer reto que les lanzo a ustedes. Bueno, el primer reto es que hagan esta tarea lo más ético posible, porque es para ustedes. La idea no es copiarse, no busquen trabajo de otros semestres, otros periodos anteriores, siempre lo cambio. Entonces, no pierdan el tiempo en eso. Todos los semestres, periodos los cambio. Eh, lo que sí me interesa es que se dediquen a investigar. El trabajo es largo. Si antes que me vaya a decir el lunes que viene, eh, no me lo digan porque se los estoy diciendo yo con antelación. Ya voy un segundito. Se los estoy diciendo yo previo. Profesor, es que son poco tiempo y usted manda un trabajo y resulta ser que yo tengo 20 maridos, tengo 40 hijos y tengo que alimentar 30 vacas. Y encima de eso usted manda un trabajo que no me da chance. Estimado amigo, estimada amiga, pasó más feo lo que voy a decir, pero ustedes pagaron por estudiar y ustedes van a estudiar conmigo. ¿Ok? Entonces, tendrán que a sus 40 maridos ponerles el tiempo adecuado o posponerlos, lo que ustedes deseen, para que ustedes abran el espacio diario, recomendación diario de investigación. Porque, repito, es extenso y deben leer para ustedes, para su profesionalización. Y aquí vuelvo a insistir el tema de mi paciente deprimido a punto de suicidio. ¿Ok? Ustedes tienen que prepararse lo mejor posible. Entonces, esta actividad sumativa número uno es un informe de investigación en el cual básicamente se hace un análisis de lo que es la psicometría y su ámbito de acción, y lo que vamos a hacer es explotar todos los temas que vimos anteriormente. Tenemos una serie de preguntas y esas preguntas las tienen que desarrollar dentro de su informe de investigación. La primera de ellas dice, elabore una tabla comparativa que contenga la definición de la psicometría a través de un mínimo de 5 conceptos de autores reconocidos y muestre su autor junto con los aspectos de semejanza y diferencia. Ahí cometí un error. Con los aspectos entre sus semejanzas y diferencias, debería decir allí.
Pero básicamente usted va a hacer una tabla comparativa que la puede hacer en Word, la puede hacer en PowerPoint. Si la hace en PowerPoint, todo el trabajo se entrega en un archivo Word. Debe pegarle y debe indicar su nombre y número de cédula. Y en esa tabla comparativa usted me va a colocar 5 conceptos de autores reconocidos y después que los coloca, cada uno indicando su nombre, usted debe buscar qué semejanza tienen esos 5 conceptos y qué diferencia tienen esos 5 conceptos. Eso implica leer. Compare el concepto y el objeto de la psicología con el de la psicometría. Concepto y objeto de la psicología con el objeto y concepto de la psicometría, mediante el empleo de una tabla. Concepto, psicometría, psicología, tal cosa, tal cosa. Objetos, tal cosa y tal cosa. Muestre una línea de tiempo de la historia de la psicometría de los últimos 100 años hasta el presente. 100 años. No me vayan a arrancar en la época antes de Cristo, por favor. 100 años. Y el presente termina en el 2025, no termina en 1970 o en 1960. 2025. Compare la importancia. Aquí, en esta parte pueden poner 2 eventos, no hace falta más, ¿ok? Compare la importancia y aplicación de la psicometría en los campos de la psicología clínica y la psicología experimental. La psicometría se aplica en la psicología clínica y en la psicología experimental. Entonces vamos a buscar qué aplicaciones tenemos allí. Importancia de la estandarización de los test psicológicos. ¿Por qué es importante que los test psicológicos sean estándares? Esa es la pregunta. Fundamentación teórica para el diseño y elaboración de test psicológicos. Realiza una tabla que muestre la comparación entre la teoría clásica de los test psicológicos y la teoría de respuesta al ítem. Indique en qué consiste, aplicación y principales autores. Defina los conceptos de dimensión, indicador y ítem o reactivo. Recuerden que reactivo es una pregunta. Según autores reconocidos, y luego señale cuál es la importancia de cada uno de ellos para la psicometría, explicado con sus palabras. Investigue los requisitos teóricos necesarios para la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables psicológicas e investigue y muestre un cuadro de la variable conducta agresiva o agresividad que debe indicar su especialista o autor. Me voy a detener en esta pregunta. Esta pregunta tiene 2 partes. Uno, y esto, si ustedes tuvieron una segunda carrera o si ustedes lo hicieron en bachillerato, seguro que hicieron, tuvieron que trabajar un cuadro de operacionalización de variables, del tema que ustedes estaban tomando. Yo particularmente, aquí el enfoque es en la variable psicológica, que es lo que estamos tratando de aprender. Y eso tiene una serie de características. Es tal cual un cuadro con una serie de columnas y esas columnas tienen unos títulos. Ustedes tienen que aplicar esos títulos. Y luego va a buscar, y recomendación, busquen en tesis que tenga que ver con conducta agresiva o agresividad, ese cuadro de operacionalización de la variable conducta agresiva o agresividad que hizo un autor cualquiera, usted simplemente lo copia y lo pega e indica cuál es el autor del mismo. Si no lo indica, eso es plagio. Copiar una información y no indique que lo hizo otra persona. Ahora, aquí con el tiempo me he encontrado la agradable sorpresa que cuando la gente se mete en su trabajo y empieza a hacer el paso 1, 2, 3, 4, llega al 8 y llega al 9, se emocionan tanto con el trabajo que hacen su propia cuadro de operacionalización de la variable, investigan entonces las características de las variables que les estoy mandando y desarrollan su propio cuadro. ¿Es válido? Es perfectamente válido. ¿Eso tiene más nota que no hacerlo? No. ¿Ok? Pero es indica mucho la productividad de la persona si lo desarrolla de esa forma, ¿ok? Obviamente necesita tiempo, si lo hace con tiempo, valga la redundancia, lo podrá lograr. Y la pregunta 10, determina un test psicométrico. Psicométrico, cuantitativo, no uno proyectivo, con aplicación específica a un adulto, no a un adulto mayor, a un adulto. No a un adulto mayor. Usted tendrá que buscar cuál es la diferencia de edad entre uno y otro. Importante considerar que disponga de información sobre el desarrollo estadístico del mismo, basado en el material teórico mostrado para la unidad 2, que es la que está dentro del sistema de la UBA. Y debe verificar que el test seleccionado cumple con los parámetros, sin duda alguna, de un test psicométrico. Describe para el test psicométrico lo siguiente. Definición. La ficha técnica, su estructura, la descripción del constructo estudiado, su fundamentación teórica,
Fundamentación teórica, en qué teoría está basado, pero no me pongan 4 líneas o un párrafo. Tienen que investigar sobre la teoría que está dando pie a ese test psicológico. Fundamentación metodológica, cómo se aplica, cuáles son los pasos. La parte estadística de estandarización de la prueba, los grados de validez y confiabilidad con datos cuantitativos. No me digan validez alta. Muchos copian y pegan eso y no están diciendo absolutamente nada. ¿Qué es alta? Alta es 20, 40, 50. Es 1, es punto medio o medio punto, quise decir. ¿Qué es alta? Tiene que decirme un valor numérico y referenciado a un método específico. Debe mostrar y explicar las instrucciones específicas de cómo se aplica esa prueba, cómo se corrige, y debe mostrar el cuadernillo de preguntas del mismo. No, utilicen test psicológicos que tengan mínimo 15 preguntas. Y hay test psicológicos por allí que tienen 300 preguntas. Yo no estoy pidiendo 300 preguntas. Entre 15 y 30 es adecuado, suficiente. No, no se vayan más allá. ¿Ok? Eso es llenar páginas y páginas de trabajo que no tiene sentido. Mostrar y explicar la tabla de baremos. No es válido la presentación de test que no contenga un baremo. Y aquí voy a hacer la acotación. El interés de esta tarea es que ustedes agarren cualquier test psicológico el día de mañana y sepan qué deben buscar. Sepan qué información es relevante del mismo. Sepan diferenciar un buen test de un mal test o de un test que hizo cualquiera simplemente por escribir algo. ¿Ok? De un test que sí tiene todas las características que debemos utilizar en psicología. Y en esta materia, en psicometría 1, importante, no haremos la aplicación de test seleccionado a ningún paciente. Por lo tanto, no me peguen información de resultados a pacientes. Aquí simplemente se trata de entender cómo se conforma un test psicológico, de qué parte está elaborado y llevarlo a la práctica y ver que toda esa teoría que en forma muy genérica vimos hace ratico, existe y se aplica un test psicométrico. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, no me pongan resultados de, se evalúa a la Presidenta María de 30 años y estos son los resultados. Y en función de eso, no, eso está malo. Es test desde el punto de vista teórico lo que vamos a estudiar. En psicometría 2 tendrán chance de hacer aplicaciones. Entonces, según lo anterior, en su trabajo no debe mostrar ninguna aplicación a un paciente. Y por último, bien importante, de extensión una página, se dice cuartilla, una página es una cuartilla, deben explicar su experiencia personal de el trabajo realizado. La reflexión, y aquí usualmente este trabajo tiene reflexión y conclusiones, se diferencia en dos cosas. La reflexión dice, por ejemplo, yo a lo largo del trabajo aprendí que al investigar y leer sobre el concepto de psicometría, entendí que la psicometría busca medir de alguna forma confiable y comparar los resultados obtenidos con otros métodos. Dije yo, todo el tiempo soy yo, siempre hablo en primera persona. Cuando hablo de la conclusión, simplemente digo, al desarrollar el presente trabajo, se encontró que la psicometría busca medir el comportamiento humano. Ahí no utilicé la palabra yo nunca, hablé en tercera persona. Y ahí está la gran diferencia. Cuidado, se equivocan con ella, por favor. Los temas resaltados en verde son los títulos que deben aparecer en el informe. Por lo tanto, en el informe va a aparecer reflexión del aprendizaje, que es el que tienen en pantalla en este momento. Insisto, no se requiere aplicación del test a un paciente. Para hacer este trabajo yo les doy una cantidad de links, que lo importante es que los vayan revisando poco a poco. El primero de ellos dice lo siguiente: considere los siguientes test psicológicos descargables disponibles en esta carpeta. En caso de dudas en la selección de test, puede consultar el foro de dudas y en la mensajería privada del aula virtual. Acá yo les estoy dando una cantidad de test psicológicos, ¿ok? Que ustedes pueden revisar perfectamente. Pueden seleccionar alguno de ellos, pero no se conformen con ello. Salgan de la caja, entren en la red e investiguen sobre test disponibles. Si tienen dudas, me consultan. Profesor, conseguí el test de Nevada y me dice que tal cosa, ese test me sirve para desarrollar mi trabajo.
Yo les diré si sí o si no. Pero importante, que el test que vayan a encontrar tenga todos los elementos anteriormente. O sea, no me pregunten por test que están incompletos. Primera cosa. Segundo, en la red se van a conseguir, por ejemplo, y es muy frecuente, que muchos de estos tests son comerciales. ¿Qué quiere decir? Que yo para poder obtener el test eh, formalmente, yo debo pagar por el mismo. No me utilizan un test que me van a poner todo un desarrollo teórico y después cuando me van a poner las preguntas que son obligatorias colocarlas en el trabajo, me van a decir, bueno, como el test es pago, no pagué porque no tengo dinero en euros para pagarlo, en dólares, lo que sea. Eso está malo, ¿ok? Porque ahí realmente no me dijeron nada. Si no tengo el test y no tengo las preguntas y no tengo toda la información, el trabajo es completamente incompleto. De ahí en adelante tienen otra serie de links, ¿ok? Que pueden revisar las normas UBA, lectura de la guía de estudio 2, de la guía de estudio número 3, una guía completa sobre psicometría básica, videos sobre qué hace la psicometría, tipos de pruebas de campo de aplicación, videos acerca de la historia de la psicometría y un documento acerca de lo que es la operacionalización de las variables psicológicas que les sirva de base para el trabajo. No vayan a copiar esa información en mi trabajo, por favor. Eh, Más fundamentación teórica sobre lo que es la teoría clásica de los test o la respuesta del ítem, sobre cómo se construyen las pruebas psicométricas y adicionalmente a eso, aquí voy a hacer una aclaratoria. Dice acá, en caso de trabajar con un paciente infante de 0 a 12 años, puede utilizar material de apoyo de Arias Chilina León, disponible en el siguiente enlace. Ahí dice, en caso de trabajar con un paciente infante, señores, si yo les hubiera pedido un test psicométrico para infantes, yo no le estoy pidiendo que trabajen con un paciente infante. ¿Ok? Eso es cuando yo voy a la práctica a aplicarle a un niño un test psicométrico. Lo mismo dice aquí. En caso de trabajar con un paciente adolescente o adulto, usted puede utilizar el apoyo, el material de apoyo de examen mental que les doy ahí el link. Eso es para ustedes como profesionales, no para el trabajo, porque yo estoy pidiendo un test psicométrico, yo no estoy pidiendo aplicación a un paciente, insisto. Y, eh, y un video sobre las pruebas psicológicas y su clasificación. En ningún caso en el trabajo se acepta el link. Toda la información debe estar pegada en el link. A mí no me digan que en el link están las preguntas. No, el trabajo debe tener las preguntas y toda la información que ustedes consigan. En cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables del área de la psicología. E insisto, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blogs personales o páginas generales de información similares y la fuente de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recuperación de información, por lo tanto no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación o captura de información. Y deben escribir todo según las normas APA que les doy el link allí de donde está. La actividad se entrega en un documento Word, consta de una portada institucional, por favor, no pajaritos ni fotografías de paisaje. Una introducción de una cuartilla o página, desarrollo teórico, desarrollo de test psicométricos seleccionados, reflexión del aprendizaje de una página también, conclusiones de una página también, referencias siguiendo las normas APA, mínimo 6, y letra Arial 2, interlineado punto 5, margen por 4333, sin espacio entre párrafos. Con respecto a la referencia, hago una acotación. Es muy usual que me desarrollen un trabajo y me peguen un copy y pega de bibliografía. Espero que lo capturo en 3 segundos. Este, si me ponen, he tenido trabajos que me ponen la bibliografía, libros en inglés, en alemán y francés. Ajá, chéverísimo. Y cuando veo el trabajo, no hay ninguna sola traducción. Simplemente que se metieron y pensaron que porque me iban ¿cómo se llama? A sorprender con una bibliografía en francés, inglés, en alemán, en lo que sea. Y resulta ser que ni se molestaron en revisarlo, simplemente que hicieron un copy y pega de otro trabajo y pusieron una bibliografía pegada de otro trabajo. Eso, por favor, repito, no lo hagan. Eso lo detecto inmediatamente. Si utilizan libros en inglés, que es factible que alguno de ustedes los utilice, por favor tienen que indicar las traducciones de los elementos que están utilizando, indican traducción propia y colocan lo que ustedes quieran, pero no le quiten mérito al dueño del trabajo.
La actividad sumativa tiene los siguientes criterios de evaluación que valen 15 puntos cada uno. Sigue instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información de estudios psicológicos reseñados, desarrollo de test psicométricos seleccionados, reflexión sobre el aprendizaje, conceptos y terminología. Hasta allí tenemos 90 puntos. Y 10 puntos más por la relevancia del conocimiento psicológico generado para un 100% de la nota. Esta rúbrica está mostrada en el sistema y les recomiendo que la lean para que sepan los elementos que tienen. La fecha de inicio de trabajo comenzó el 10 de octubre y finaliza el 1 de noviembre. Recomendación: traten de hacer trabajo máximo el 31 de octubre por su efecto de luz, internet, etcétera. Estamos en Venezuela y cualquier cosa pasa. Si usted no entrega el trabajo antes de lo indicado, simplemente pierde la nota. Están avisados. Cualquier duda o pregunta, tenemos el próximo encuentro síncrono la próxima semana, pero podemos utilizar el foro de duda y la mensajería la leo diariamente. Cualquier cosa les puedo ir respondiendo diariamente. Gracias por la atención, espero que les sirva. Y dicho esto, recuerden que estoy siempre a su disposición. Con ello termino la primera parte de esta sesión y abro la segunda parte. Agradezco dudas, por favor. Adelante. Pueden levantar la mano y les voy dando el espacio respectivo. Adelante, Anaís, por favor. Ok, profesor, cuando nosotros estamos por lo menos investigando en internet, yo lo uso mucho. Yo a veces busco información en páginas, por ejemplo, de asociaciones de psicólogos o de profesionales de psicólogos que tienen ciertas páginas web. En este caso, sí las puedo usar como referencia a ellos en caso de que consiga alguna información que pueda incluir en mi trabajo. Sí. Pero si utiliza una página o un blog, tienen que estar muy seguros, Anaís, de que efectivamente es un psicólogo y no lo hizo cuando era un estudiante. ¿Me explico? Los Claro, yo blogs, busco que sean asociaciones, pues no páginas asociaciones, de perfecto. asociaciones de Sí, psicólogos. y preferiblemente. Ok, eso sí es válido. Eso no hay ningún tipo de problema. Cualquier elemento que sea de fuente psicológica. ¿De acuerdo? Ok, gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok. Recomiendo, por favor, ya lean formalmente para la próxima clase todo lo que les he dado, ¿ok? De tal forma de que se empapen un poco más en el tema y puedan hacer preguntas respectivas. Si no hay más preguntas, voy a proceder con el reto que les voy a dejar, ¿ok? Nos quedan pocos minutos, vamos a tratar de hacerlo en 7 minutos, escasamente que me queda para no volver a ingresar al sistema. Primero, anoten ahí en papel y lápiz, por favor, anoten. La primer reto que les voy a dar, simplemente lo van a copiar y no acepto preguntas, ¿ok? Simplemente lo van a copiar y repito, no acepto preguntas. Simplemente voy a ver sus resultados en la próxima clase. La próxima clase ustedes van a exponer esos resultados. Primer reto, lo repito 3 veces con lentitud. Construya su hombre o mujer ideal. Construya su hombre o mujer ideal. Repito la tercera vez. Construya su hombre o mujer ideal. Agradezco por favor esta pregunta. No averigüen con compañeros que lo hayan hecho anteriormente. ¿Ok? La idea es que vivan la experiencia. Entonces no se molesten en que les den el resultado de la misma. Vivan la experiencia, repito. El segundo reto, sí es un poquito no tan estructurado como la pregunta anterior, tiene una serie de pasos. El primer paso es que usted va a conseguir un espacio en su vivienda donde viva o en su oficina donde usted quiera desarrollarlo. Cero ruido, cero niños, cero perros, cero gatos, cero pajaritos, un ambiente que se puedan aislar en un momento determinado. Y va a necesitar lápiz, papel, ¿ok? Y un plato, ¿sí? Un plato de cocina y no me refiero con alimentos. Hago la acotación. Un plato donde ustedes colocan sus alimentos encima, eso es plato, ¿ok?
El que ustedes quieran, no importa. Repito, no estoy pidiendo platos de comida o con comida, estoy pidiendo el plato. Y usted se va a sentar en ese escritorio, en esa mesa, va a poner su plato enfrente de usted, va a poner su lápiz y papel y si puede, baje un poco la luz, no la apague del todo porque va a necesitar luz. Y repito, debe estar en un ambiente extremadamente tranquilo. Lo primero que van a hacer es, tantas veces necesite, ejercicio de respiración profunda. Una persona que rápidamente me indica en psicología que usamos o que denominamos una respiración profunda, por favor. Nadie. No lo van a googlear. Sí, claro. Eh, Profe, Dime, Eileen. creo que los ejercicios de respiración profunda son esos de que inhalar, exhalar tanto por la nariz como por la boca y que tengan que ser despacios, no pueden ser ni apresurados ni forzados. Muy bien, Eileen. Falta un detallito. ¿Quién me lo dice? Nadie va a googlear. Están flojos. Los estudiantes de esta época se caracterizan porque uno dice 2 más 2 es 5, inmediatamente sale alguien, profesor, yo lo googleé y dice que es 4. Nadie. Ajá, gracias, Wendy. Wendy me está colocando el diafragma, ¿será? Sí, tiene que ver con el diafragma, Wendy. Gracias. Cuando nosotros inspiramos, llenamos nuestros pulmones, pero también llenamos lo que se conoce como el estómago, que es la respiración baja, la respiración que llena hasta el área del diafragma. Y esa respiración es una respiración profunda. Inspiro lentamente, lleno mis pulmones, ¿ok? Conservo el aire un momento y lo expulso nuevamente. Ustedes investiguen ahí que si la regla 3-2, la regla 4-2, la regla 2-3, la que usted quiera, no importa, la con la que usted se sienta cómodo. Eso está referido a si respiro en 2 tiempos, por ejemplo, y expulso en 3 tiempos. Cuando lleno pulmones, lleno el estómago y cuando expulso, boto todo el aire de los pulmones y el aire del estómago, ¿ok? Que realmente uno dice el estómago, pero es el aire que está en la más cercano al diafragma. Usted lo va a hacer tantas veces como sea para relajarse. Recomendación, hágalo con los ojos cerrados. Cierra sus ojos, repite el proceso según la técnica que haya empleado. En ese proceso, una vez que yo me sienta que estoy en calma, que estoy tranquilo, abro los ojos y veo el plato. Y la tarea consiste en describir el plato. Usted va a agarrar lápiz y papel, va a anotar y me va a dar una descripción de este plato de tal forma que cuando usted me lo explique la próxima semana, yo con mis ojos cerrados entienda perfectamente cómo es ese plato. Y si tuviera que dibujarlo, lo dibujaría. ¿De acuerdo? Ese es el segundo reto. Son 2 retos un poco extraños, sí. Y le vamos a sacar punta a esos retos como ustedes no tienen idea. Así que les dejo el reto para que no duerman estos días pensando que habrá querido decir ese profesor tan disparatado con estos 2 retos, que repito, no son punteados, pero que les va a dejar una gran experiencia. ¿De acuerdo? Me queda minuto y medio. ¿Pregunta? ¿O alguna pregunta? Esta clase, como es un poco extensa, lo más seguro es que la suba mañana al sistema, ¿de acuerdo? Pero va a estar grabada. Si no hay más preguntas, estimados, les deseo una muy buena noche. Por favor, espero que los 15 participantes que estuvieron hoy estén en la próxima clase. Le digan a sus compañeros que participen, por favor, pero que hagan el reto también para poder aprovechar la experiencia adecuadamente. Prepárense para una clase de 2 horas la próxima semana. Se los advierto desde ahorita, porque la clase es extensa en el contenido, pero me interesa más explotar las actividades que les desarrollé para ese tema ético que les quiero dejar. ¿De acuerdo? Gracias, perfecto. Se me va a ir la transmisión. Buenas noches para Gracias. todos. Cuídense mucho. Gracias. Chao, profe. Bendiciones para Gracias. todos.
Muchas gracias, profesor.